con esto que decía el doctor Humberto Dionisi de la nueva tecnología, no tener que andar con el micrófono, es como que estoy más distendido y soy simplemente un oyente aquí. Usted y los profesionales que comparten con nosotros el programa, Humberto, son los que saben, yo escucho. Dijiste síntomas o algo por el estilo. Como hemos crecido, ¿no? Porque el hecho que vos digas yo escucho ya es algo que sorprendería a cualquiera. Pero bueno, vamos a aceptar que la evolución está dentro del ser humano y que vos estás evolucionando. Mira, yo te dije recién, te planteé lo interesante sería hablar de los síntomas, porque siempre encaramos desde el punto de vista de la cirugía para tal, pero toda cirugía tiene un comienzo, y ese comienzo está dado generalmente en un signo o un síntoma, siendo el signo aquello que observa el médico y síntoma lo que siente el paciente. Entonces, una vez que aparece esto, se plantea el problema de solución y a veces la solución es quirúrgica. Por ejemplo, yo recién te escuchaba que hablabas con Eduardo de sangrado en la menopausia o en la posmenopausia. Recordar que la menopausia, el cese de la menstruación, la posmenopausia a veces se caracteriza o se establece una menopausia de diferentes criterios que tiene que pasar 1 año, 2 años, porque es cierto, los sangrados mientras más próximos son al último cese, lo más posible que sean sangrados normales. Claro. Sin embargo, mientras más se alejan o más tiempo de la menopausia haya pasado, ese sangrado generalmente es un sangrado, no es funcional, sino que realmente es patológico. Entonces puede ser desde un pólipo, desde una atrofia normal hasta un pólipo o un cáncer, que generalmente en las pacientes mayores se manifiesta, es la manifestación del cáncer de endometrio. Los 3 síntomas principales, cardinales, te lo pregunto, de la ginecología es sangrado, dolor en la zona pélvica y cambio del olor de la zona, ¿o hay más síntomas? Hay muchos síntomas más, pero bueno, eso puede ser muy frecuente si es lo que vos querés preguntar. Bien. Dentro de este sangrado de la posmenopausia, entonces no es menor no estudiarlo. Aunque creamos que no es nada, no estudiarlo. Se comienza viendo a la paciente, haciendo una buena historia clínica, recogiendo bien los datos de ese sangrado para saber cuándo fue, cómo fue, la periodicidad, la distancia de la menopausia, etc. Luego quizás una ecografía sea el primer estudio complementario que pidamos, donde vamos a valorar sobre todo el endometrio. El endometrio es la piel que recubre por dentro el útero. Esa piel tiene la característica de aumentar y disgregarse produciendo la menstruación. Cuando la paciente es menopáusica y no tiene acción hormonal, no produce ese ciclo, por eso es que no menstrua más. Si es endometrio, tiene mucha probabilidad a veces de hacer un cáncer de endometrio. Y ese sí es un cáncer, y tienen, digamos, viste que uno por ahí habla de cáncer bueno y cáncer malo. Bueno, no es que hablemos de cáncer bueno y malo, estamos hablando de un cáncer que tiene buena evolución, claro. O sea, buen pronóstico, vamos a decir la palabra. El cáncer de endometrio es un cáncer de buen pronóstico. ¿Qué significa? Que si nosotros generalmente, punto 1, se diagnostica en estadios iniciales, es decir, donde se mantiene limitado al útero. Segundo, con cirugía tiene un porcentaje de más del 90% de curación. A veces hay que asociar radioterapia, etcétera, pero en líneas generales, como es un estadio inicial, la mayoría de las veces no. Y por supuesto se puede operar con una cirugía mini-invasiva. O sea, se puede hacer una cirugía laparoscópica donde se hace una histerectomía extrafacial y de acuerdo al tipo, subtipo, al grado nuclear, etcétera, se completa o no con una linfadenectomía retroperitoneal, que también la hemos aprendido a hacer laparoscópicamente hace mucho. Entonces, la paciente tiene una pronta recuperación de su patología, aún siendo un cáncer. Pregunta tonta, Humberto, porque decís de que tiene buen pronóstico, pero cada vez que hablas de útero, el cáncer de cuello de útero, la gente ya sabe y se agarra de las paredes si sabe de alguien que lo tenga, pero hay que tener el problema de esa piel que recubre previamente, o cualquier persona puede debutar con este cáncer sin haber tenido problemas o síntomas antes. Existen lo que se llaman lesiones precursoras, que son las displasias, que lo vamos a charlar en otros programas para que quede más claro, que son las que pueden evolucionar un cáncer, pero no todas vamos a encontrar displasia. Invita a la gente que vuelva la semana que viene con nosotros. Nos vemos la semana que viene para continuar para su salud.